Hola a todos amigos de YouTube, Tincho aparece de vuelta en escena. En esta ocasión les traigo un remake de un video que hice en 2016, pero lo quiero hacer como un poco más mejorado si se quiere. Y les traigo unas 50 o más bien 60 cosas sobre mí, para que me puedan conocer un poquito más y puedan saber un poco más sobre mí, básicamente. No voy a decir las cosas que no me gustan o que odio, o sea, eso me lo voy a reservar para otro video que pienso hacer. Me pienso reservar esas cosas para otro video que llame 60 o quizás 70 cosas que odio. Pero no, hoy me traen las 50 cosas sobre mí que son un poco más positivas, si se quiere, ¿no? Así que bueno, sin más dilación, comencemos con este video. Mi nombre completo es Martín Gonzalo Ardiles y Tincho es un apodo de mi nombre real. Bueno, al fin develé mi nombre real, al fin lo develé. Nací el día sábado 4 de enero de 1997, es decir que tengo 21 años y dentro de poco cumplo 22. Ah, re obvio. Y dato curioso sobre mi nacimiento, nací un día sábado, por lo cual estoy seguro de que ese día habrá habido mucha pariloca por mi nacimiento. Mentira, no. Mi signo de zodiaco es Capricornio y la verdad mi personalidad tiene bastantes actitudes de su dicho signo. En el horóscopo chino soy rata de fuego y en el maya, lagarto. Nací en la ciudad de Neuquén Capital, en Argentina, por lo tanto soy argentino y creo que se nota por mi forma de hablar. Y sigo viviendo en Neuquén Capital, aunque también me gustaría vivir en otros lados, por ejemplo, no sé, en Buenos Aires, en la Ciudad de México o en Los Ángeles. Soy el segundo de 3 hermanos, mi hermana mayor tiene 26 años y mi hermano menor tiene 17. Tengo ascendencia italiana y vasca. Tengo un perro, es un caniche microtoy y su nombre es Q. Pero a pesar de que sea mi perro o mi mascota o como sea que le llamen, para mí es como mi mejor amigo o como un hermano incluso. Y la verdad soy muy apegado a él. Es mi perro, pero es mi hermano. Y relacionado con el punto anterior, mi animal favorito es el perro. Y mis razas favoritas son los caniches microtoy, los chihuahuas, los beagles, los cocker spaniel, los pastores alemanes, los huskies siberianos, los golden retriever y también me gusta la raza de golfo de la dama y el vagabundo, la cual no sé cuál es. Lo que pasa es que golfo es un mestizo, por lo cual es difícil saber a ciencia cierta de qué raza es ese perro. Pero eso sería hablando sobre animales domésticos, ¿no? Si hablamos de animales salvajes, mis animales favoritos salvajes son el zorro y el lobo. Más bien el zorro colorado. Me gustan los gatos también, pero los perros me gustan más. Son mi debilidad. Y si hablamos de gatos, mi raza favorita es el gato smoking. Mi color favorito es el azul, aunque también me gustan el negro, el verde, el rojo y también el violeta y el celeste. Pero creo que mi favorito de todos sería el azul, creo. Estudio profesorado de teatro, aunque muchas veces me dan ganas de estudiar el técnico, es decir, la carrera de actor. Porque no sé si me veo dando clases con 20 nenes saltando, gritando y correteando por ahí. Y ya he intentado armar planes de clases y la verdad no me salen. Y es algo sumamente tedioso y no me gusta para nada. Y las veces que las intenté hacer, terminé con una frustración que no tienen ni idea. O sea, una frustración sumamente grande. Porque me da muchísima impotencia a tal punto de ponerme a llorar. Porque la verdad es que no me gusta hacer planes de clase.
y me recuesta, y ya lo he intentado hacer 1000 veces, he intentado hacerlo 1000 veces y no me sale, no sé qué está mal conmigo. Yo me veo más actuando, o sea, a mí me gusta más actuar, pararme en escenarios y actuar, me gusta, o sea, y me veo mucho más actuando en telenovelas, en series, en películas y hasta haciendo doblaje en series animadas. Y relacionado con el punto anterior, bueno, no sé si tiene relación o no, pero bueno, ¿qué más da? No quiero tener hijos, en serio, no quiero tener hijos, porque no me considero muy fan de los niños, sinceramente. O sea, por ahí hay algunos que me caen bien, a la gran mayoría les caigo bien, a veces juego con ellos y hasta se me pegan y me siguen, pero creo que me caen mejor mientras sean tranquilos, buenos, respetuosos, educados y mientras sepa que en algún momento se van. Sí, no me gustan mucho los niños, no me gustan mucho los niños. Nunca me he roto un hueso en mi vida, pero sí me he hecho torceduras leves en los pies. Y aunque una vez me caí bajando del colectivo y me torcí el pie de una manera en la que apenas podía caminar decentemente. Y nunca me han internado en ningún hospital y lo máximo que me pudo haber pasado fue que me inyectaran penicilina cuando tenía 16 años y no saben cómo me dolió. Y también me ha pasado que he tenido ataques de pánico, de angustia y de ansiedad estando en la escuela. Suelo ser una persona que tiene muchos personajes favoritos y en muchas ocasiones suelen ser personajes masculinos. Y sí, ya sé que me van a decir, ¡oh, machista! ¡Oh, machista! Y todo eso. No es así, no es así. Simplemente conecto más con ciertos personajes y suelo tener más afinidad con unos que con otros. Habiendo hecho esta aclaración que no sé si es necesaria, les digo cuáles son mis personajes favoritos de series y películas para no dejarlos con la intriga. Los que me conocen y mis seguidores más acérrimos saben que Un Show Más es una de mis series animadas favoritas y que mis personajes favoritos son, como no puede ser de otro modo, Mordecai y Rigby. También me gusta mucho Ed, Edd y Eddy, y a pesar de que suelo identificarme más con doble D, mi personaje favorito es Ed. Una de mis películas favoritas es Zootopia y mi personaje favorito es Nick, el zorro. Y es por él que me gustan los zorros colorados. También veo series live action y telenovelas. Y tengo personajes favoritos también de ahí. Por ejemplo, en la novela Las Estrellas, mi personaje favorito es Florencia. Ya saben, la chica que tiene síndrome de Tourette y que dado a eso le agarran esos tics en los que dicen malas palabras cuando se pone nerviosa, ¿no? Y que es interpretada por Violeta Urtizberea, una gran actriz, me encanta. Mi personaje favorito de Casados con Hijos es María Elena Fuseneco, interpretada por la gran Erika Rivas. Y últimamente me enganché a esta nueva novela, la cual es Mi hermano es un clon. Y mis personajes favoritos de esa novela son nada más y nada menos que los clones, Mateo y Renzo, los cuales son interpretados por Nicolás Cabré. Sí, son interpretados por la misma persona. Lamento si les rompí la gran ilusión de que eran gemelos posta a posta, pero no son gemelos, son interpretados por la misma persona. Tipo como, no sé, tipo como Annie y Hal interpretadas por Lindsay Lohan en Juego de Gemelas, ¿no? Bueno, volviendo al tema que me desvío y me voy por las ramas. En cuanto a eso, tengo que confesar que al principio de ellos dos, mi personaje favorito era Mateo. Bueno, sigue siendo mi personaje favorito, pero cuando la novela empezó, él era mi único personaje favorito. O sea, lo que me gustaba de Mateo era que a pesar de que no tenía muchas luces, lo que me gustaba de él era su bondad, su inocencia, su carisma, su sentido del humor, su buen corazón y el hecho de que es un personaje bastante divertido y cariñoso y que son de los típicos que no conocen la maldad. No sé si me entienden lo que quiero decir, ¿no? Renzo, por otra parte, no me caía muy bien al principio, no, para nada. Porque el chabón era muy frío, era muy altanero, era muy tosco, era prepotente, era muy agresivo y abusivo con sus palabras y con su manera de hablar y de dirigirse a los demás. Trataba mal a todo el mundo. Era muy maleducado también y muy imbécil y forro, o sea, me parecía eso. Y los que me conocen saben que yo no soporto ni me caen bien las personas que tienen esa actitud y esa forma de ser tan horrible.
Pero después, a medida que la novela fue transcurriendo con todo el tema del accidente, el intercambio de lugares entre los clones y todo lo que sucedió en la novela, Renzo me fue cayendo bastante mejor, se volvió más humano, más empático, también se volvió más bueno, más sensible, más protector, más cariñoso y ahora tiene un buen corazón. Ya no es tan frío como antes, ya no tiene esa coraza tan dura y ya tiene ese corazón un poco más cálido y más blando. Y se ve que tiene un costado sensible que antes desconocía. Sí que es cierto que Renzo sigue teniendo ese carácter fuerte y sigue teniendo esa inteligencia que lo caracteriza, pero bueno, obviamente algo de su vieja personalidad queda. Pero ahora considero que Renzo es la mejor versión del mismo y junto con Mateo es otro de mis personajes favoritos de la novela y ahora me cae re bien. Sí, Renzo, me caes re bien. Vos sabés, me caes muy bien. ¡Ah! ¡Re! Esto que voy a contar es algo muy personal, pero que no me da vergüenza contarlo. Es más, lo he hablado con anterioridad y me siento con la suficiente confianza, autoestima y orgullo de confesarlo, independientemente de lo que digan otras personas. Lo que les quiero contar es que yo padezco de una condición que forma parte del espectro autista, llamada síndrome de Asperger. Es muy largo de explicar todo este síndrome, pero les voy a dejar en la descripción o una tarjetita en la pantalla que les va a llevar al video que hice sobre el síndrome de Asperger hace 2 años. Aunque tengo que reconocer que en ese lapso de 2 años yo obtuve más información y más conocimientos acerca de este síndrome. Sí tenía conocimientos de antes, obviamente, porque he vivido casi 22 años de mi vida con este síndrome y he pasado por un montón de cosas con este síndrome y tengo muchísima información, pero cada año voy teniendo más información, cada año voy aprendiendo más y cada día se aprende algo nuevo, ¿no? Eso es lo que sucede. El proceso de enseñanza-aprendizaje es algo que no termina y es algo muy cíclico. Y la verdad es que yo no siento vergüenza de tener este síndrome. Yo estoy orgulloso de ser quien soy y no me imaginaría la vida sin tener Asperger, porque yo no sería quien soy si no lo tuviera. Y hay ciertas cosas sobre mí, que sobre mi personalidad y mi síndrome, que en general me gustan muchísimo y que no quisieran cambiar ni aunque me lo sugirieran o aunque me lo exigieran. Y estoy bien siendo lo que no es considerado como normal. Es más, creo que está demasiado sobrevalorado el ser normal. Soy alérgico a las picaduras de insectos y también soy alérgico a las pelusas que van volando por el aire en primavera. Creo que esas pelusas vienen de los dientes de león y de los álamos. Si vamos al caso de mi alergia a las picaduras de insectos, me salen ronchas. Y lo de las pelusas que van volando por el aire en primavera, creo que a lo que me provoca esas pelusas básicamente es resfrío. Resfrío, es decir, estornudo, me tengo que sonar la nariz cada 20 segundos y también a veces me hacen mal a los ojos y después se me cansa la vista, como me pasó en octubre. Pero bueno, es algo que pasa. Mido aproximadamente 1,66 m de estatura y peso entre 55 y 57 kilos. Y mi extrema delgadez no se debe a falta de comida, porque ustedes no tienen idea de lo que como. Por ejemplo, si me ponen una docena de empanadas de carne o de jamón y queso enfrente, soy capaz de comerme 7 de 12 empanadas. En realidad, soy así de delgado por contextura física, por constitución genética, porque mi contextura física es delgada de por sí. Y también soy así de delgado porque no gané masa muscular, porque no me gusta hacer deportes ni hacer ejercicios físicos y ya tengo que empezar a hacer eso, tengo que ir activando, porque si no, sé hablar inglés de manera fluida, hablar y escribir. Aunque hay veces en las que tengo que recurrir al traductor y a internet para estar seguro de que estoy usando la palabra correcta o para intentar saber el significado de alguna palabra nueva, frase o dicho que me encuentre por ahí, ¿no? Mis comidas favoritas argentinas son el asado, las empanadas de carne y de jamón y queso. También me encanta el dulce de leche y las facturas. Mis comidas favoritas internacionales, por decirlo de alguna forma, ¿no?, son las pastas, los canelones de acelga, los panqueques, las tostadas y las milanesas.
Y me gusta mucho la carne al horno con papas que hace mi viejo. Mi postre favorito es el helado, el flan con dulce de leche, el chocolate, la chocotorta y la gelatina. Me dan muchísimo miedo las abejas, las avispas, las arañas, las cucarachas voladoras, las serpientes. Me dan un poco de miedo también las alturas y también me da miedo perder seres queridos. No me refiero solo a la muerte, sino que también por una pelea, por un malentendido u otras razones más. Y desde que tengo uso de razón hasta mi adolescencia le tenía una fobia súper grande hacia las cajas musicales y hacia los juguetes de bebés musicales. En serio, cada vez que escuchaba ese sonido entraba en un ataque de llanto producido por esa fobia. En serio, me hacía muy mal escuchar ese sonido. Ahora que ya soy un joven adulto se puede decir que superé en cierta forma esa fobia, pero hay veces en las que me siento incómodo escuchando ese sonido. Mi música favorita es el pop y el rock. Mis cantantes y bandas favoritas son Queen, Hanson, Fall Out Boy, Little Mix, Kevin y Carla, Luis Fonsi, sus canciones viejas, no esas canciones de reggaetón que hace ahora, aunque me gusta mucho Échame la culpa. También me gusta mucho Michael Jackson, Taylor Swift, Belinda, Ariana Grande, Demi Lovato, Tini, aunque me gustan más sus canciones pop que las de reggaetón, porque no me gusta el reggaetón mucho, Phil Collins y Miguel Mateos. Aunque a veces me gustan algunos temas de cumbia vieja y de cuarteto, pero no es que me fascinen tanto. Esta pasión por el teatro y la actuación la descubrí cuando tenía 14 años, cuando hacía un taller de teatro en el primer año de secundaria, y me gustó y decidí dedicarme a eso. Al principio, esto tengo que contárselos, es una anécdota muy divertida. Cuando dije quiero estudiar teatro, mi familia se oponía y me decía que me iba a morir de hambre. Pero gracias a mi profesora se tuvieron que tragar sus palabras y entender que eso era lo que a mí me gustaba y lo que me hacía feliz y lo que me hace feliz y me gusta. Es más, yo me acuerdo que le conté esto a mi profesora, de que me decían que me iba a morir de hambre, que no sé qué, no sé cuántos. Y ella me dijo, decile a tus papás que vengan a verme y que vean lo gordita que estoy. Eso fue genial, eso fue buenísimo, a mí me encantó eso. Me considero una persona bastante reivindicativa y justiciera. En serio, soy una persona que no soporta las injusticias, los estereotipos, las discriminaciones, la doble moral, la opresión. Ven a la víctima y a los victimarios se les deje impunes o se pongan de su lado, o que trata a otras personas de forma distinta por según qué características, ¿no? También soy una persona que se cuestiona las cosas establecidas y a la que no le gusta que juzguen a la gente por su apariencia, por sus decisiones sobre sus cuerpos y sus vidas y su estilo de vida mientras no dañen a nadie. O sea, yo tengo la creencia de que cada quien puede ser, pensar, expresarse y hacer lo que quiere mientras no hagamos daño ni a nosotros mismos ni a nadie. Da igual tu color de piel, tu orientación sexual, tu sexo, tu identidad de género, tu cuerpo, tu peso, tus condiciones mentales y discapacidades, tu manera de vestir, tu manera de llevar el pelo. Independientemente de todo, todos los seres humanos tenemos los mismos derechos y tienen que ser respetados. Los derechos y libertades de uno terminan donde empiezan los derechos y libertades de otros. Por lo tanto, no hay que lastimar ni discriminar a nadie cuando esa característica es algo único, genial y que no daña a otras personas. Aunque no lo parezca, tengo un carácter bastante fuerte. A pesar de que muchas veces suelo ser sumiso y buenudo, hay ocasiones en que no aguanto la falta de respeto, las injusticias, que alguien crea que tiene derecho a ofenderme, a decir por mí, a tratarme como quiera o a hacer conmigo lo que quiera, o que me pisoteen, o que me griten, o me hablen de malos modos, o que me pongan un dedo encima, o que me traicionen, me mientan o me manipulen. Y es ahí cuando yo
me enojo y empiezo a decir cosas muy fuertes. Suelo ser muchísimo más directo y brusco al decir las cosas que de costumbre. Y suelo volverme más violento y agresivo, no físicamente sino verbalmente. Lo malo es que el defenderme y el que se me agote la paciencia de tanto aguantar cosas malas de la gente ha hecho que me tomen de loquito, de irrespetuoso, de maleducado, de hacerme el vivo o de lo que sea, por el simple hecho de defenderme y de establecer límites con las personas. Lo cual me parece bastante absurdo y hasta hipócrita. Porque, seamos sinceros, hay gente que es muy borde, que es muy irrespetuosa, forra, agresiva, maleducada, violenta, maltratadora, represora, falsa, mentirosa, tóxica y mala en general. O que ha tenido malas actitudes conmigo sin ser necesariamente malas personas. Y llega un punto en el que la paciencia de uno se agota y uno explota y se vuelve loco o loca. Y respondo mal. Y hay gente que necesitan que se les pongan los puntos sobre las íes, porque si no te pasan por arriba y si no les pones los puntos a la primera, después el resto vienen solas y la gente se vuelve súper castradora y terminan tratándote como a ellos se les dé la gana. Te terminan tratando como si fueras basura, para no decir algo más fuerte, ¿no? Soy una persona muy sensible, ya que me preocupo por los demás, a veces más que por mí, e incluso por personas a las que les importo un pepino. También lloro mucho y entro en ansiedad o me pongo nervioso cuando estoy atravesando una situación muy difícil y muy incómoda, o cuando alguien me trata mal, o cuando me peleo con alguien, que significa mucho para mí. O sea, soy demasiado llorón y sensible y ansioso. Y al ser una persona sensible también tiendo a ser empático, así que es genial, aguante la empatía y la sensibilidad. Me gusta usar el pelo largo. Antes lo usaba con un corte más corto, pero medio larguito y con movimiento. Y con mi color natural, por cierto. El cual es un castaño oscuro casi negro. Ese es mi color natural de pelo. Castaño oscuro casi llegando a negro. Ahora uso el pelo largo hasta la altura de las axilas. Y me he hecho mechas californianas rubias. Las cuales consisten en que el pelo se va aclarando poco a poco hasta llegar hasta las puntas. Sigo teniendo un poco de rubio en las puntas. Ahora se me está yendo el color y me lo pienso hacer otra vez. Y eso ha causado que muchos me digan que me corte el pelo, que no me lo tiña, que no sé qué, no sé cuántos, que no me lo decolore y bla bla bla, que me voy a hacer un estropicio en el pelo, que me lo voy a dañar. O sea, primero que nada, es mi pelo, es mi cuerpo, es mi vida. Por lo tanto, el que manda en ese aspecto soy yo. Yo soy el que decide. Segundo, si no te gusta cómo uso mi pelo, está todo bien, porque de gustos no hay nada escrito. Pero de ahí a insultar, a vulnerar y coartar los derechos de los demás, oprimir y creerte con derecho a decir sobre otras personas, ya es otra cosa y ya es pasarse de la raya. Yo, mi pelo lo voy a llevar como a mí se me pegue mi regalada gana, y ni mis padres, ni nadie me va a decir cómo me tengo que vestir, cómo tengo que usar mi pelo o qué tengo que hacer con mi vida, y punto. Y si no te gusta, ahí tenés la puerta, que es demasiado grande. Es muy triste e indignante, molesto e injusto que haya gente que no sea capaz de respetarte ni de comprenderte, y que esté todo el tiempo cuestionándote y creyéndose con derecho a decidir sobre vos, a decidir por vos, básicamente, a decirte qué hacer. También se creen con derecho de opinar, de faltar de respeto. Y para mí, lo que vos lleves o lo que vos hagas, mientras no le hagas daño a nadie, lo que te guste a vos y solo a vos y te sientas cómodo y feliz, lo que opinen tu familia o los demás, que les parta un rayo, porque nosotros nacimos para ser felices, no para complacer a los demás. Los demás que se cosan. Uno ya tiene suficientes problemas con su vida como para detenerse a darles importancia a los que los demás digan o piensen. Y si te faltan el respeto, te prepotean o quieren decidir por vos o decirte qué hacer, hay que mandarlos a pasear, por no decir nada grosero o fuerte. Y sí, ya sé que es algo muy fuerte lo que estoy diciendo, eso de mandarlos a pasear, pero es que hay que hacer eso, porque si no, después te pasan por arriba. A mí me gusta mi pelo así, largo, tal y como está. Me siento muy cómodo, me siento muy feliz. Y no me importa lo que diga el resto. Y no voy a cortarme el pelo ni a cambiar mi estilo de pelo solo porque algunas manga de personas superficiales me lo digan. O sea, no. Vos tenés que vestirte como quieras y usar tu pelo como vos quieras y hacer con tu vida lo que vos quieras mientras no hagas daño a nadie y mientras seas feliz y te sientas cómodo o cómoda. Tenés que hacer lo que vos te haga feliz y lo que vos tengas ganas de hacer. Porque si no, si vos no haces lo que vos querés,
no vas a ser feliz. Vos tenés que ser feliz, naciste para ser feliz. Me considero una persona bastante sincera, sin llegar al punto de ser cruel, a no ser que me saquen de mis casillas o que sean crueles conmigo. Digo las cosas como las pienso y como las siento, trato de decirle a la otra persona con la mejor lo que me molesta o lo que tendría que mejorar o pulir cuando quiero a alguien. Quiero a ese alguien con locura y trato de mostrárselo siempre que puedo y de la mejor manera que conozco. Y cuando me gusta algo, lo hago con pasión y con esfuerzo, sobre todo si lo tengo que hacer delante de la gente que quiero o delante de una persona por la que me sienta atraído, básicamente. Soy muy sincero y, como cualquier persona con un poco de lógica, odio que me mientan. Y cuando lo hacen, me cuesta volver a confiar. O pierdo para siempre la confianza según qué mentira o según qué falsedad me hayan hecho o dicho, ¿no? Lo cual me lleva al siguiente punto, y es que soy una persona demasiado rencorosa. Si a mí me lastimás o me traicionás, te pongo un cortón y chau, no quiero saber nada más de vos. Y mi familia, amigos y compañeros lo saben muy bien. Y también soy muy desconfiado. Soy una persona demasiado cariñosa y me encantan los abrazos. Esto que voy a decir va a sonar muy egoísta, pero me gusta más recibir abrazos que darlos. O sea, me gusta dar abrazos, pero me gusta más recibirlos, o sea, que me los den. Y también suelo ser muy apegado a la gente, lo cual a veces me terminó jugando malas pasadas y me terminé llevando decepciones de ciertas personas que significaron mucho para mí. Soy muy mal hablado, es decir, digo muchas malas palabras. Y la verdad, tengo que aprender a regular eso, sobre todo cuando me sacan de quicio o pierdo los estribos. Amo los caramelos de miel. Son una de las cosas más ricas de este mundo. Cuando ya el caramelo se rompe y sale toda la mielcita y pasa por toda tu lengua, o sea, es riquísimo. Sí, creo que sonó un poco turbio lo que dije, pero bueno, o sea, ya me entienden. O sea, cuando comes caramelos de miel y después ya se rompe y sale la miel. Y es riquísimo eso, a mí me encanta. Me suelo vestir con ropa holgada y cómoda, es decir, remeras sueltas, joggings, shorts, sobre todo shorts de baño, camperas de algodón, zapatillas deportivas, y no me gusta mucho usar ropa ajustada, sobre todo los jeans. Y no me gusta usar remeras lisas, a mí me gusta usar más remeras con frases, con letras y dibujos. Tengo 2 brazaletes, uno en cada brazo, uno es marrón y tiene la mano de la Virgen Fátima, ya saben, la mano con el ojo en el centro. No es el ojo Illuminati, aclaremos eso, no es el ojo Illuminati. Y el otro brazalete es uno negro con una bicicleta dorada. Y estos brazaletes me los regaló mi abuela. Si bien no soy una persona a la que le gustan mucho los deportes, me gusta muchísimo bailar y también me gusta muchísimo nadar. Me encanta estar en el agua. No fumo ni tampoco uso drogas. Eso es bastante malo y no se hace. Y si hablamos de alcohol, solamente tomo vino y cerveza. Y lo consumo con moderación y con responsabilidad. En el caso de la cerveza, tomo un vaso y medio. O a veces me tomo casi una lata completa. Y en el caso del vino, me encanta el vino tinto y solo tomo un vaso. Porque si tomo más de un vaso de vino, ya me empiezo a sentir mal, empiezo a sentir mareos, cansancio y dolor de cabeza. O sea, no es borrachera, pero es como un estado que no sé cómo describirlo, pero es un estado horrible, básicamente. Amo las remeras con caricaturas. Solamente tengo una remera con la cara del Tasmania, ya saben, el demonio de Tasmania de los Looney Tunes. Y me gustaría tener una remera con los personajes de Ed, Edd y Eddy, y otra remera con la cara de Mordecai y Rigby de Un Show Más. Pero por ahora tengo la remera roja con la cara de Tasmania, con la cara de Taz. Pero ya me pienso hacer la remera de Ed, Edd y Eddy. Es más, capaz que me la haga, no sé, no se sabe. Soy una persona a la que si le obligan a hacer algo que no quiere o que no le gusta, termina haciendo las cosas mal y sin ganas. Pero si me incentivan a hacer algo que sí quiero y que me gusta, le pongo todas las ganas, soy muy apasionado y soy muy perfeccionista en eso. Me encantan las camas con dosel, como las que tienen los reyes, las reinas, los príncipes y las princesas. En serio, me encantan esas camas. Me encanta Tom y Jerry, y una anécdota que tengo de esto es que cuando mi hermana y yo éramos chiquitos, solíamos ir de noche a la habitación de mis padres a ver Tom y Jerry mientras comíamos empanadas de jamón y queso. Ay, los viejos tiempos, cuando la vida no era tan complicada. Mi videojuego favorito es Los Sims, sobre todo la 4ª generación.
aunque también me gustan los juegos de baile como Dance Central o Michael Jackson The Experience. Soy una persona a la que le cuesta mucho decir que no, y por eso me ocurrió que hubo gente que se acercó a mí por conveniencia, que se aprovechó de mí y de mi inocencia, que me manipuló, que me usó y que me decepcionó, y trato de no ser así. Y relacionado con el punto anterior, soy demasiado inocente e ingenuo, y eso me trae problemas y la gente se suele aprovechar de eso porque son muy mala gente. Y también me cuesta muchísimo, además de que me cuesta mucho decir que no, también me cuesta mucho defenderme, me cuesta mucho poner un freno o ir de frente cuando una persona hace algo que me lastimó o que me molestó. O sea, me cuesta mucho decirle a esa persona, mira, esto que hiciste me molestó por esto y por esto. O sea, ¿por qué lo sigues haciendo? No lo hagas más, no quiero que lo sigas haciendo. O sea, me cuesta decirle, no me gustó eso. ¿Entiendes? Me cuesta mucho ir de frente y decirle que no a esa persona. Quiero ser actor tanto de televisión, cine y teatro como de doblaje. Y hay muchos actores y actrices con los cuales me gustaría trabajar y a los cuales admiro mucho por su trabajo. Tengo una larga lista. Entre ellos están Matt Hill, Jason Bateman, J.G. Quintel, William Salyers, Guillermo Francella, Violeta Ortiz Berea, Nicolás Cabré, que ya lo mencioné antes, Erika Rivas, Jorgelina Aruzzi, Nancy Duplá, Luciano Castro, y mejor la corto acá porque si no, no terminaría de mencionar actores y actrices, porque en serio, admiro a muchos actores y actrices y es una larga lista de ellos con los cuales quisiera colaborar. O sea, son muchos y no terminaría nunca si empiezo a nombrar. No soy un gran fan o seguidor de los animes, pero me gusta mucho Inuyasha, Dragon Ball Z, Bimbo Gamiga. Mis personajes favoritos de Dragon Ball Z son Goku y Gohan, obviamente. Mis personajes favoritos de Inuyasha son Inuyasha, Aome y Shippo. Y mi personaje favorito de Bimbo Gamiga es Ichiko. Nunca he salido de Argentina y lo máximo que pude haber hecho fue ir hasta la frontera entre Chile y Argentina, entre las montañas. Eso fue cuando tenía 14 años y me fui de viaje a Copahue, que por cierto fue uno de los mejores viajes de mi vida. Lástima el olor a azufre que había en las calles de Copahue, por favor. Igual amo ese lugar, amo Copahue. Pero qué asco el olor a azufre, qué asco. Me gusta el calor y no tolero el viento ni el frío. La lluvia me gusta, pero no cuando me agarra en plena calle. Es más, un día estaba yendo a la escuela y mientras caminaba me agarró la lluvia y me terminé mojando. De suerte que no me enfermé y de suerte que el pelo no se me llenó de frizz y de humedad. Pero bueno, en ese momento tenía el pelo atado en una media cola, así que tampoco fue mucho problema. No tengo piercings ni tampoco tatuajes y me gustaría hacerme un tatuaje algún día. No sé manejar ni tampoco tengo licencia de conducir. No me gusta el fútbol, pero soy de Boca Juniors y solo miro fútbol en los mundiales. Mi estación favorita es el verano y abajo el invierno. Las cosas que más valoro en una persona son el cariño, la empatía, la comprensión, la bondad, la honestidad, las mentes abiertas y libres de prejuicios y el sentido del humor. En secundaria solo me he llevado materias en 2 ocasiones. En segundo año de secundaria me llevé educación física y en tercer año me llevé matemática. Ambas me las he llevado a diciembre y las saqué en diciembre. Después, cuarto y quinto año no me llevé ninguna materia y terminé la secundaria sin llevarme ninguna materia y con un promedio de 8, creo. Sí, un promedio de 8. En cuanto a los estudios, me cuesta mucho concentrarme en clases y prestar atención, pero considero que soy muy bocho y que tengo buena capacidad de información. Y también soy de esas personas que piensa que va a desaprobar y le termina yendo bien. Mis compañeros deben estar detestándome por eso. Gracias al teatro debo reconocer que me quité demasiados prejuicios y fui capaz de romper estereotipos. Por ejemplo, en teatro hubo veces en las que tuve que maquillarme, usar ropa interior femenina, entre comillas, y también tuve que usar tacones y vestidos y faldas. Y hay un tipo de vestidos que sinceramente me gustó mucho usar mientras actuaba, y son los vestidos tipo campana, que son vestidos que tienen vuelo abajo y que cuando girás o te moves el vestido se mueve, se infla y también da vueltas, y me gustó. Pero obviamente no los uso en mi vida cotidiana,
pero a pesar de eso sigo siendo hombre. Yo pienso que el maquillaje, los accesorios, los esmaltes de uñas, la forma en que cuidas y usas tu pelo, o la forma en la que te vestís, la forma en la que cuidas tu apariencia, la música que escuchás, el trabajo que tenés y todo lo demás, todo eso que mencioné no condiciona ni en tu sexo ni en tu género. Yo creo que cada quien es libre de hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera, siempre y cuando no hagan daño a nadie. Y si algo que no te hace daño a vos ni a nadie te molesta, te disgusta o te incomoda, es problema tuyo. No me jodas a mí ni al resto. Es problema tuyo si no te gusta. Soy demasiado peludo y si vieran mis piernas se darán cuenta también. O sea, si vieran mis piernas parezco un mono. Y debo confesar que no me gusta ser tan peludo, pero yo no me siento acomplejado por ser así. Como he dicho antes, tengo síndrome de Asperger y cuando tenía 5 años tuve que tomar un medicamento cuyo nombre siempre me olvido para mejorar el tema de la concentración y la atención. Pero al poco tiempo lo tuve que dejar porque ese medicamento me hacía perder el apetito y por consiguiente perdía peso. Si bien soy más o menos apegado a mi familia, más apegados con unos que con otros, yo no soy una persona que tiene esa convicción o ese pensamiento de que a la familia hay que amarla sí o sí porque es de tu familia. Que te impongan amar a una persona por tener lazos sanguíneos y genéticos con vos. Yo estoy en contra de ese pensamiento. Si a mí una persona me cae mal, me va a caer mal, independientemente de si es de mi familia o no. Y no porque sea mi familia quiere decir que tengo que obligatoriamente quererla y soportarla todo. Si no me caes bien o si sos una persona tóxica o dañina para mí, lo siento mucho, pero ni la sangre ni el ADN me va a hacer cambiar de opinión. Y lo peor es que me han tachado de mala persona por pensar así, pero no me importa, yo pienso distinto y punto. Total, no es un pensamiento que consista en discriminar, oprimir o hacer daño a otros. No estoy diciendo que alguien de mi familia me caiga mal, pero, o sea, si alguien me va a caer mal, me va a caer mal, no me importa si es de mi familia o no. Y no está bueno forzar un vínculo con alguien que no te cae bien o con alguien al que no les caes bien. No está bueno forzar un vínculo. No tenés por qué querer a una persona porque comparta sangre y genes con vos. Si vos no la querés o si esa persona no te quiere, no sirve nada tratar de forzar un vínculo. Si bien soy una persona un tanto tímida, introvertida y asocial, también soy muy sociable, extrovertido y amiguero. Me gusta conocer gente nueva y me gusta hacer amistades. Me encanta la escritura, me gusta escribir, ya sean textos, monólogos, libretos, guiones y canciones. Me encanta, sobre todo porque es un método terapéutico y de descargo. Es más, una vez escribí un guión de una obra para un seminario de montaje y puesta en escena y me divertí muchísimo haciéndolo y dirigiéndolo. Y una de las actrices de la obra que yo dirigí y escribí, y que además es una de mis grandes amigas, me sugería el venderle mi historia a Adrián Suar, que es uno de los actores y productores más famosos de Argentina. En serio, cuando terminé de leer mi historia, mi amiga me decía: vendésela a Suar, vendésela a Suar, vendésela a Suar, vendésela a Suar. O sea, no es mala idea, estaría buenísimo. Y por último, me encanta dormir. Y creo que mi media para dormir sería de entre 9 y 11 horas. Pero también me gusta quedarme hasta tarde los fines de semana o en vacaciones. Me gusta quedarme hasta tarde esos días, ¿no? Y bueno, gente bonita de YouTube, esto ha sido todo del video de las 60 cosas sobre mí. Y espero que les haya gustado el video y que por favor, si van a dejar comentarios, no lo hagan faltando el respeto, ni tampoco dejando comentarios ofensivos, discriminatorios, ni nada parecido, ¿me entienden? O sea, comentarios ofensivos, discriminatorios y estúpidos, abstenerse. Porque esto, el canal se maneja con respeto. Este canal tiene la política
de que se dejan comentarios respetuosos y constructivos. Y sin nada más que decir, el video ha llegado a su fin. Si les gustó, hagan clic en me gusta. Y si no les gustó también, si no les gustó también, hagan clic en me gusta. No olviden comentar y compartir este video por las redes sociales. Y tampoco olviden seguirme en mi fanpage. Y también abajo les dejo mi Instagram para que vayan y me sigan. Y ya es tiempo de decir hasta luego y goodbye. Are you ready for it?